La ira, ese sentimiento que todos conocemos, pero que pocos saben controlar. Un instante de furia puede destruir años de relaciones. Una mala decisión impulsada por la rabia puede cambiar el rumbo de nuestra vida para siempre. Y lo más preocupante es que, muchas veces, ni siquiera nos damos cuenta del daño que estamos causando hasta que ya es demasiado tarde. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre la ira? ¿Es malo sentir enojo? ¿Dios permite que nos enojemos? Y lo más importante, ¿cómo podemos controlarlo antes de que nos consuma? Si hay algo que la Biblia deja claro, es que la ira no es solo un problema de emociones, sino un problema del corazón. No es solo lo que sentimos, es lo que hacemos con lo que sentimos. Todos hemos experimentado momentos de enojo, cuando alguien nos traiciona, cuando la injusticia nos golpea de frente, cuando el mundo parece ir en contra nuestra. Es normal. La pregunta no es si sentiremos ira, la pregunta es ¿qué haremos con ella? Mira, la Biblia no dice que nunca te enojes, pero sí advierte sobre el peligro de dejar que la ira nos controle. Efesios capítulo 4, versículo 26, lo deja claro. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, sentir enojo no es el problema. El problema es dejar que ese enojo nos lleve a pecar, a decir cosas que no debemos, a actuar de formas que luego lamentaremos. Y aquí viene lo interesante. Hasta Jesús se enojó. Sí, el Hijo de Dios, el hombre más perfecto que ha pisado esta tierra, también sintió ira. Lo vemos cuando expulsó a los mercaderes del templo, volcando mesas y denunciando la corrupción en la casa de su padre. Pero hay algo clave en la ira de Jesús. No era egoísta ni impulsiva, era una ira justa, una ira por lo que es malo ante los ojos de Dios. Y eso nos lleva a la pregunta: ¿cómo podemos diferenciar entre una ira justa y una ira destructiva? ¿Cómo podemos manejar el enojo de la manera correcta? Este video no solo te mostrará lo que dice la Biblia sobre la ira, sino que también te dará herramientas para controlarla antes de que destruya tu vida y tus relaciones. Vamos a explorar versículos poderosos, enseñanzas de grandes personajes bíblicos que lucharon contra el enojo, y sobre todo, aprenderemos a transformar nuestra ira en algo que glorifique a Dios en lugar de alejarnos de Él. Así que quédate hasta el final, porque esto no es solo un tema interesante, es un tema que puede cambiar tu vida. Parte 1. La ira en la Biblia. ¿Es pecado o es natural? Ahora que ya hemos puesto la mesa con la introducción, vamos a lo importante. ¿Qué dice la Biblia realmente sobre la ira? Porque aquí es donde mucha gente se confunde. Algunos creen que enojarse es un pecado en sí mismo, que un verdadero cristiano nunca debería sentir ira. Otros, en cambio, justifican cualquier explosión de rabia diciendo: así soy yo, Dios me hizo así. Pero, ¿cuál es la verdad? Vamos a desglosarlo poco a poco. 1. La ira no siempre es pecado, pero puede llevarte a pecar. Esto es clave. En sí misma, la ira es una emoción natural. No es buena ni mala, simplemente es. El problema surge cuando no sabemos controlarla. En la Biblia, vemos ejemplos de personas que se enojaron. Incluso Dios mismo se airó en varias ocasiones. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la ira que es justa y la ira que destruye. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 26, Pablo nos da una advertencia clara. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, sentir enojo es algo que puede pasar, pero no debes dejar que se convierta en resentimiento, en odio o en acciones impulsivas que hieran a los demás o a ti mismo. Piensa en esto. Cuando sientes ira, ¿qué haces? Hay quienes gritan, insultan, rompen cosas. Otros se guardan todo, pero por dentro la ira los va carcomiendo hasta que se convierte en un rencor que los amarga. Ambas formas son peligrosas. La Biblia nos llama a manejar nuestra ira de una manera que no nos lleve a pecar. Y aquí es donde entra el segundo punto. 2. La diferencia entre la ira de Dios y la ira humana. Aquí es donde muchos se enredan. ¿No dice la Biblia que Dios se airó en varias ocasiones? Sí,
Pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la nuestra. La ira de Dios es justa. Es una reacción a la maldad, al pecado, a la injusticia. Es una ira santa, basada en la verdad y en la justicia. La ira humana, en cambio, casi siempre está contaminada por orgullo, egoísmo, frustraciones personales o heridas del pasado. Nos enojamos porque alguien nos faltó el respeto, porque no nos salió algo como queríamos, porque sentimos que nos han herido. Nuestra ira rara vez es pura. Por eso en Santiago, capítulo 1, versículo 19, encontramos este consejo valiosísimo. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Ves la diferencia? La ira de Dios obra justicia. La nuestra normalmente nos mete en problemas. Un gran ejemplo es Moisés. Moisés fue un hombre increíble, pero su temperamento le costó caro. En una ocasión, Dios le pidió que hablara a una roca para que saliera agua, pero Moisés, lleno de ira, golpeó la roca en lugar de hablarle. ¿Resultado? Dios le negó la entrada a la tierra prometida. La ira puede hacernos perder grandes bendiciones si no aprendemos a controlarla. Y eso nos lleva al siguiente punto. Tercero, la ira descontrolada nos hace necios. Este punto lo vemos una y otra vez en la Biblia. La persona que se deja llevar por la ira actúa de forma impulsiva, toma malas decisiones y en muchos casos arruina relaciones. Proverbios, que es un libro lleno de sabiduría, nos dice en el capítulo 14, versículo 17, «El que fácilmente se enoja, hará locuras». Y es cierto. ¿Cuántas veces has dicho o hecho algo en un momento de enojo que luego lamentaste? Un mensaje de texto enviado en el calor del momento, una discusión que escaló demasiado rápido, una decisión impulsiva que causó más daño del que esperabas. La ira desenfrenada nos vuelve necios. Por eso otro proverbio, en el capítulo 16, versículo 32, nos da una enseñanza poderosa. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En otras palabras, el verdadero fuerte no es el que grita más, ni el que impone su voluntad con rabia, sino el que sabe controlarse. Piénsalo. En la vida hay personas que parecen tener el control total de sí mismas, que no pierden los estribos con facilidad, que saben cómo reaccionar con calma, aun cuando los provocan. Esas personas suelen ser más respetadas y admiradas. La pregunta es, ¿cómo podemos llegar a ese punto? ¿Cómo aprendemos a controlar la ira antes de que nos controle a nosotros? Parte 2. ¿Cómo controlar la ira según la Biblia? Bien, ya dejamos claro que la ira por sí sola no es el problema. El problema es lo que hacemos con ella. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo controlamos la ira antes de que nos controle a nosotros? Porque seamos honestos, a veces parece imposible. Hay momentos en los que sentimos que la rabia nos invade, que las palabras salen sin filtro, que el impulso de responder con agresividad es más fuerte que nosotros. Pero aquí es donde la Biblia nos da herramientas prácticas para manejarlo. Vamos paso a paso. Primero, identifica la raíz de tu ira. Muchas veces, la ira que sentimos en el momento no es realmente por lo que creemos. ¿Te ha pasado que explotas por algo pequeño, pero en realidad llevabas acumuladas muchas emociones sin procesar? La Biblia nos dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, «No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios». Esto es importante. La ira no aparece de la nada. A menudo viene de heridas pasadas, de expectativas no cumplidas, de inseguridades, de frustraciones. Por ejemplo, una persona que se enoja fácilmente con los demás tal vez lleva dentro una herida de rechazo. Alguien que se irrita con facilidad podría estar lidiando con estrés o ansiedad. Entonces, el primer paso para controlar la ira es detenerse y preguntarse, ¿de dónde viene realmente este enojo? ¿Es por lo que está pasando ahora? ¿O hay algo más profundo dentro de mí que no he resuelto? Cuando aprendes a identificar la raíz de tu ira, es más fácil evitar reacciones impulsivas. 2.
Aprende a callar antes de reaccionar. La Biblia es clara con esto. En Proverbios capítulo 17, versículo 28 dice: Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. ¿Cuántas veces has dicho algo enojado y luego te has arrepentido? La ira nos hace hablar sin pensar, nos hace exagerar, decir cosas que en realidad no sentimos. Pero aquí está el truco. El simple acto de guardar silencio unos segundos antes de reaccionar puede evitarte muchos problemas. Una técnica que ayuda muchísimo es la regla de los 10 segundos. Antes de responder enojado, respira profundo y cuenta mentalmente hasta 10. Si después de esos 10 segundos sigues sintiendo lo mismo, entonces expresa tu punto, pero hazlo con calma. Muchas veces, en esos segundos de pausa, la intensidad del enojo baja y nos damos cuenta de que no valía la pena reaccionar de forma explosiva. Jesús mismo nos dio el mejor ejemplo de esto. Cuando lo insultaban, lo acusaban falsamente y lo provocaban, él guardaba silencio, no reaccionaba impulsivamente, no gritaba ni insultaba de vuelta. Y si hubo alguien que tenía razones legítimas para enojarse, era él. Entonces, si el Hijo de Dios pudo mantenerse en control en los momentos más difíciles, nosotros también podemos aprender a hacerlo. Tercero, llena tu mente con pensamientos de paz. Aquí es donde entra otro principio poderoso de la Biblia. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, Pablo nos da un consejo crucial. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabes por qué muchas personas viven con enojo constante? Porque se alimentan de cosas negativas, se rodean de gente conflictiva, ven noticias que solo los llenan de rabia, pasan tiempo en redes sociales donde todo es crítica y peleas. ¿Cómo esperas tener paz si solo consumes contenido que te llena de frustración? Aquí hay una clave práctica. Cambia lo que alimenta tu mente. En lugar de rodearte de personas que solo saben discutir, busca ambientes que fomenten la paz. En lugar de llenarte de noticias que solo traen ansiedad, busca contenido que te edifique. Cuando te llenas de pensamientos de paz, tu reacción natural cambia. En lugar de explotar ante la provocación, encuentras formas más sabias de responder. Cuarta, suelta la necesidad de venganza. Este punto es difícil, porque todos, en algún momento, hemos sentido ganas de hacer justicia por nuestra propia mano. Cuando alguien nos lastima, cuando nos traicionan, cuando sentimos que fuimos tratados injustamente, es natural querer devolver el golpe. Pero aquí es donde la Biblia nos reta a hacer algo que va en contra de nuestra naturaleza. En Romanos capítulo 12, versículo 19, encontramos una enseñanza clave. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios nos dice claramente: déjamelo a mí. Él es quien hace justicia. Él es quien ve todo y actúa en el momento correcto. Cuando tratamos de tomar venganza por nuestra cuenta, terminamos contaminando nuestro corazón con resentimiento, amargura y más ira. Pero cuando aprendemos a confiar en que Dios se encargará, encontramos paz. Piénsalo de esta manera: cada vez que sueltas la necesidad de vengarte, estás liberándote de una carga innecesaria. La ira sostenida se convierte en una prisión emocional. Dejar que Dios sea el juez nos libera de esa carga. 5. Aprende a orar cuando sientas ira. Este último punto es probablemente el más poderoso. La ira es una emoción fuerte, y a veces, por más que intentemos controlarla, sentimos que nos supera. Pero aquí es donde la oración se convierte en la mejor herramienta. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, la Biblia nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cada vez que sientas que la ira está tomando el control, haz esto. Haz una pausa y ora. Dile a Dios lo que sientes.
Entrégale tu enojo, pídele que te dé paz. No importa si en ese momento sigues molesto. El simple hecho de llevar tu enojo ante Dios te ayudará a no actuar impulsivamente. Jesús, en los momentos más difíciles, siempre oraba. En Getsemaní, antes de ser arrestado, en lugar de llenarse de furia, fue y oró. Si el Hijo de Dios, en un momento de angustia y frustración, encontró fuerza en la oración, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo? Parte 3. Historias bíblicas de la ira. Ejemplos de qué hacer y qué no hacer. Ya hemos hablado de la ira, de cómo la Biblia nos advierte sobre sus peligros y nos da herramientas para controlarla. Pero ahora vamos a aterrizar esto en ejemplos concretos, porque una cosa es hablar de cómo manejar el enojo y otra es ver cómo, en la Biblia, diferentes personas lidiaron con esta emoción. Y aquí es donde la Escritura se vuelve extremadamente práctica. Hoy veremos dos ejemplos opuestos, uno de alguien que no supo controlar su ira y otro de alguien que aprendió a dominarla con sabiduría. Esto nos ayudará a entender qué hacer y qué evitar cuando sentimos que la rabia nos consume. 1. Caín, el primer hombre que no supo controlar su ira. Si hablamos de alguien que no supo manejar su enojo, tenemos que comenzar con Caín. Es una historia conocida, pero pocas veces nos detenemos a analizar lo que realmente pasó y cómo su ira lo llevó a cometer el primer asesinato de la humanidad. Todo empieza en Génesis capítulo 4. Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, presentan ofrendas a Dios. Abel ofrece lo mejor de su ganado, mientras que Caín ofrece frutos de la tierra, pero sin esfuerzo ni corazón. Dios acepta la ofrenda de Abel, pero rechaza la de Caín. ¿Y qué pasa después? Caín se enoja, pero no con Dios, sino con su hermano. Aquí viene la parte clave. Dios advierte a Caín sobre su enojo antes de que sea demasiado tarde. En Génesis capítulo 4, versículo 7, Dios le dice: «Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él». Dios le está diciendo: cuidado, Caín, la ira te está acechando. Depende de ti si la controlas o si la dejas controlarte a ti. Pero Caín ignora la advertencia. En lugar de reflexionar sobre su actitud, deja que su enojo lo consuma. Y ya sabemos lo que pasa después. Asesina a su hermano Abel. ¿Qué aprendemos de esto? Caín no estaba condenado a hacer lo que hizo. Pudo haber elegido otra reacción. Pudo haber hablado con Dios, entendido su error, trabajado en mejorar su actitud, pero dejó que la ira lo dominara, y eso lo llevó al peor destino posible. La lección aquí es clara. Si no controlamos nuestra ira a tiempo, nos puede llevar a hacer cosas que nunca imaginamos. Y ahora viene el segundo ejemplo, alguien que sí aprendió a manejar su enojo con sabiduría. 2. David, un hombre que supo dominar su ira. David fue un hombre con muchas virtudes, pero también con muchos momentos de prueba. Y una de esas pruebas fue controlar su enojo cuando tenía toda la razón para estar furioso. En 1 Samuel capítulo 25 encontramos la historia de David y Nabal. En ese momento, David aún no era rey y estaba viajando con sus hombres. Durante su recorrido, protegieron las tierras de un hombre muy rico llamado Nabal, asegurándose de que ni ladrones ni enemigos saquearan su propiedad. Cuando David y sus hombres tuvieron hambre, le pidieron a Nabal provisiones a cambio de haberle cuidado su ganado. Pero Nabal, que era un hombre necio y arrogante, se burló de David y lo humilló. Ahora bien, David, que era un guerrero, se llenó de ira. Su reacción inmediata fue tomar su espada, reunir a sus hombres y marchar hacia la casa de Nabal para matarlo. Imagínate eso, un futuro rey, un hombre conforme al corazón de Dios, a punto de cometer un asesinato solo porque un hombre necio lo había ofendido. Pero aquí es donde entra Abigail, la esposa de Nabal. Abigail era una mujer sabia y entendió el peligro de lo que estaba a punto de pasar. Salió al encuentro de David y en vez de confrontarlo con agresión, usó palabras de sabiduría para calmar su enojo.
Le dijo algo que es una gran enseñanza para cualquiera que esté a punto de actuar por ira. En 1 Samuel capítulo 25, versículo 31, Abigail le dice a David: «Cuando el Señor haga todo el bien que ha prometido acerca de ti y te haya nombrado líder de Israel, no tendrás sobre tu conciencia la pena de haber derramado sangre sin razón». En otras palabras, le estaba diciendo: no tomes una decisión que después vas a lamentar. No arruines tu futuro por un momento de enojo. David escuchó, respiró profundo, entendió su error y decidió no vengarse de Nabal. Su enojo no desapareció mágicamente, pero aprendió a controlarlo. Y lo mejor de todo, Dios mismo se encargó de Nabal. Días después, el propio Nabal murió por un ataque al corazón. David no tuvo que hacer nada. La lección de estas dos historias. Aquí vemos dos maneras completamente opuestas de manejar la ira. Caín dejó que su enojo lo controlara y terminó destruyendo su vida. David sintió ira, pero supo escuchar consejos, calmarse y confiar en que Dios haría justicia. ¿Cuál de estos dos ejemplos se parece más a ti? Porque la verdad es que todos hemos tenido momentos donde nos parecemos a Caín, momentos donde queremos reaccionar sin pensar. Pero Dios nos llama a ser más como David, a detenernos, respirar y no permitir que la ira nos lleve a tomar decisiones que luego lamentemos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Porque no se trata solo de conocer estas historias, sino de aprender a reaccionar mejor cuando nos enfrentemos a momentos de ira. Parte 4. Consejos bíblicos para frenar la ira antes de que nos controle. Hasta ahora hemos visto qué dice la Biblia sobre la ira, algunos principios para manejarla y hasta historias de personas que la controlaron o la dejaron descontrolarse con terribles consecuencias. Pero ahora viene lo que de verdad nos interesa. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? Porque seamos honestos, no vivimos en tiempos bíblicos. No estamos en un campo de batalla como David, ni trayendo ofrendas como Caín. Vivimos en un mundo lleno de tráfico, redes sociales, discusiones familiares, estrés laboral y mil cosas que nos sacan de nuestras casillas. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo podemos detener la ira antes de que nos haga decir o hacer algo de lo que luego nos arrepintamos? Aquí van algunos consejos que vienen directamente de la Biblia, pero aplicados a nuestra vida de hoy. Primero, aprende a detectar los primeros síntomas de la ira. Mucha gente cree que la ira aparece de la nada, pero no es así. Siempre hay señales previas. El problema es que la mayoría no las detecta a tiempo. Piensa en la última vez que te enojaste. ¿Qué pasó justo antes? Tal vez sentiste tensión en el cuerpo, se aceleró tu respiración, tus pensamientos empezaron a volverse más agresivos. Esos son los primeros síntomas. La Biblia nos da un consejo clave en Proverbios, capítulo 19, versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Qué significa esto? Que una persona sabia aprende a identificar la ira antes de que se descontrole y decide no dejarse llevar. Así que la próxima vez que notes esos síntomas en ti, el corazón acelerado, los pensamientos impulsivos, la tensión en el cuerpo, detente. Tómalo como una alerta de que debes actuar antes de que sea tarde. 2. No respondas en el calor del momento. Este consejo parece obvio, pero la mayoría de las personas falla aquí. Cuando estamos enojados, queremos responder de inmediato. Y ahí es donde se cometen los peores errores. Mira lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es decir, tu respuesta puede apagar un incendio o avivarlo más. Si respondes con gritos, la otra persona gritará más. Si reaccionas con insultos, la situación se saldrá de control. Un truco práctico para esto es esperar antes de responder. Si alguien te dice algo que te enoja, no respondas en ese instante. Espera unos segundos, respira profundo y piensa, ¿qué respondería Jesús en esta situación?
Si aprendes a hacer esto, evitarás discusiones innecesarias y te ahorrarás muchos problemas. Tercera, rodéate de personas pacíficas. Esto es importantísimo y mucha gente lo ignora. Las personas con las que más pasas tiempo afectan tu forma de reaccionar. Si estás rodeado de personas explosivas, agresivas, que siempre están buscando pelea, tarde o temprano vas a adoptar ese mismo comportamiento. Por eso la Biblia nos advierte en Proverbios, capítulo 22, versículos 24 y 25. No te hagas amigo del iracundo, ni te juntes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Piénsalo bien. ¿Quiénes son las personas que más influyen en ti? ¿Te ayudan a ser más paciente y pacífico o te incitan a enojarte por todo? Si quieres aprender a controlar tu ira, rodéate de personas que reflejen paz y autocontrol. Eso hará una gran diferencia en tu vida. Cuarta, usa la oración como tu primera reacción, no como tu último recurso. Muchas veces, tratamos de controlar la ira con técnicas humanas, respirar profundo, contar hasta 10, distraernos, pero olvidamos lo más importante, llevar nuestro enojo a Dios. Mira lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. En otras palabras, Dios quiere que le cuentes lo que te pasa antes de que explotes. Aquí hay algo que puedes empezar a practicar. Cada vez que sientas que la ira te está dominando, ora inmediatamente. No tiene que ser una oración larga, basta con decir: Señor, dame paz, ayúdame a reaccionar con sabiduría. Te sorprendería lo mucho que una simple oración puede cambiar la forma en que respondes en momentos de enojo. 5. Aprende a perdonar rápido. Aquí viene uno de los mayores detonantes de la ira, el rencor. Muchas personas no pueden controlar su enojo porque siguen guardando resentimiento por cosas del pasado. Pero mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Dios nos dice claramente: si no perdonas, el enojo se convierte en amargura y te destruye por dentro. Ahora, el perdón no significa que tienes que volver a confiar en alguien que te lastimó, ni que tengas que olvidar lo que pasó. Significa que decides soltar la carga y dejar que Dios haga justicia. Cuando aprendes a perdonar rápido, te das cuenta de que muchas cosas que antes te enojaban dejan de afectarte. La paz llega cuando decides no aferrarte a la ira. Conclusión de esta parte. Hasta ahora hemos visto 5 estrategias prácticas para frenar la ira antes de que nos controle. Detectar los primeros síntomas de la ira. No responder en el calor del momento. Rodearte de personas pacíficas. Orar antes de reaccionar. Aprender a perdonar rápido. Si empiezas a aplicar estos principios, verás cómo tu carácter cambia y cómo la ira deja de dominarte. Pero aún hay algo más que tenemos que abordar. ¿Qué hacer cuando alguien más está enojado contigo? Porque sí, es importante saber manejar nuestra ira, pero también debemos aprender a lidiar con personas que están enojadas con nosotros. Parte 5. ¿Cómo manejar a las personas que están enojadas contigo? Ya hemos hablado mucho sobre cómo controlar nuestra propia ira, pero ahora viene otra parte fundamental. ¿Qué hacemos cuando alguien más está enojado con nosotros? Porque seamos honestos, no vivimos en una burbuja. Aunque tú aprendas a controlar tu enojo, eso no significa que los demás lo harán. Vas a encontrarte con personas airadas, impulsivas, agresivas y que querrán discutir contigo. Entonces aquí la pregunta es: ¿cómo responder cuando alguien te ataca con ira? ¿Debemos defendernos con la misma intensidad? ¿Ignorarlos? ¿O hay una manera más sabia de manejar la situación? La Biblia tiene respuestas para esto, y créeme, aplicar estos principios te ahorrará muchísimas peleas innecesarias. Primero, no alimentes la discusión. Este es el error más común cuando alguien se enoja con nosotros. Respondemos con la misma actitud. Si alguien grita, le gritamos de vuelta.
Si alguien nos insulta, respondemos con otro insulto. Si alguien nos confronta con agresividad, sentimos la necesidad de defendernos de inmediato. Pero mira lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Este versículo es poderoso. Nos dice que la manera en que respondemos puede calmar o encender aún más el enojo de la otra persona. Si alguien viene a atacarte con palabras hirientes y tú le respondes con calma, es probable que esa persona se frustre y se tranquilice. Pero si le respondes con el mismo nivel de enojo, la discusión escalará y terminará mal. Piensa en Jesús. Él fue confrontado, insultado, humillado, y nunca respondió con agresividad. Su paz era más fuerte que cualquier ataque. Así que la próxima vez que alguien venga a discutir contigo, haz el experimento. Respóndele con calma y observa cómo cambia la situación. 2. Escucha antes de reaccionar. Mucha gente se enoja porque siente que no la están escuchando. A veces, lo único que una persona airada necesita es ser comprendida. Por eso la Biblia nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Qué significa esto? Que en lugar de responder de inmediato, primero escucha. A veces, la persona que está enojada contigo ni siquiera quiere pelear, solo quiere ser escuchada. Haz la prueba. Cuando alguien te ataque con enojo, en lugar de interrumpirlo o defenderte al instante, déjalo hablar. Escucha atentamente y después, con calma, responde. Te sorprenderá lo mucho que esta simple acción puede desactivar una pelea. Tercera pregunta en lugar de acusar. Otro error común es asumir cosas sin preguntar. Por ejemplo, si alguien se enoja contigo, tu primera reacción puede ser ponerte a la defensiva y decir, no entiendo por qué te enojas tanto. Siempre haces lo mismo. Tú también has cometido errores. ¿Ves el problema? Todas esas frases solo aumentan el enojo. En lugar de eso, prueba con preguntas como, ¿por qué te sientes así? ¿Qué es lo que realmente te molestó? ¿Cómo podemos resolver esto sin discutir? Cuando haces preguntas en lugar de acusaciones, la otra persona siente que te importa su punto de vista y es más probable que se calme. Esto lo vemos reflejado en Proverbios capítulo 18, versículo 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Es decir, hablar sin entender la situación solo nos hace quedar como necios. Aprender a preguntar antes de reaccionar puede evitar muchísimos conflictos. Cuarto, no tomes todo como un ataque personal. Aquí viene un punto clave. No todas las personas que se enojan contigo lo hacen por tu culpa. Muchas veces las personas explotan porque están cargando problemas internos. Un compañero de trabajo que te habla mal, tal vez está lidiando con estrés en su casa. Un familiar que te responde agresivamente, tal vez tiene heridas emocionales que no ha sanado. Alguien que te ataca en redes sociales probablemente está frustrado con su propia vida. En lugar de tomar cada ataque como algo personal, aprende a ver más allá de la situación. Jesús lo hizo. Cuando estaba en la cruz, siendo insultado y maltratado, en lugar de responder con ira, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Si Jesús pudo tener compasión por aquellos que lo atacaban, nosotros también podemos aprender a no dejarnos afectar por las palabras de los demás. 5. Si es posible, evita a las personas conflictivas. Aunque la Biblia nos llama a ser pacificadores, también nos advierte que hay personas que simplemente no quieren cambiar. Hay personas que disfrutan la confrontación, que siempre están buscando pelea, que nunca estarán satisfechas. Y con este tipo de personas, lo mejor que puedes hacer es poner límites y, si es necesario, alejarlas de tu vida. En Proverbios capítulo 26, versículo 20, encontramos este consejo sabio. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Si ves que alguien solo trae conflicto y discusiones innecesarias, no pierdas tu paz intentando cambiarlo. Haz lo que está en tu parte, pero si esa persona insiste en el conflicto, aprende a soltar y seguir adelante. Conclusión de esta parte.
Cuando alguien está enojado contigo, la Biblia nos da 5 estrategias sabias para manejar la situación. No alimentes la discusión. Responde con calma en lugar de reaccionar con enojo. Escucha antes de reaccionar. A veces la otra persona solo quiere ser comprendida. Pregunta en lugar de acusar. En lugar de asumir, haz preguntas para entender mejor. No tomes todo como un ataque personal. La ira de los demás muchas veces viene de problemas internos. Evita a las personas conflictivas. No pierdas tu paz en discusiones innecesarias. Si aplicas estos principios, verás cómo las discusiones en tu vida se reducen y cómo logras mantener una paz que otros no tienen. Pero hay algo más. ¿Qué pasa cuando la ira ya nos ha hecho daño? ¿Qué hacemos si ya hemos perdido relaciones, hemos dicho cosas hirientes o hemos sido víctimas de la ira de otros? Parte 6. Sanando las heridas que la ira ha dejado. Hemos hablado de cómo controlar la ira, cómo manejar a personas enojadas y cómo evitar conflictos innecesarios. Pero hay algo que no podemos ignorar. ¿Qué pasa cuando la ira ya ha causado daño? Porque la verdad es esta: todos hemos sido heridos por la ira de alguien más o hemos herido a otros con la nuestra. Tal vez dijiste palabras en un momento de enojo que no puedes retirar. Tal vez perdiste una amistad o dañaste una relación importante por una discusión innecesaria. O tal vez alguien te lastimó con su ira y ahora cargas con el dolor de esas heridas emocionales. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo sanamos de los efectos de la ira? Aquí es donde entra el poder de la Biblia. Dios no solo nos enseña a controlar la ira, también nos muestra el camino para sanar lo que la ira ha destruido. Primero, reconoce el daño que la ira ha causado. El primer paso para sanar es dejar de ignorar el problema. Muchos viven como si nada hubiera pasado, pero en su interior cargan con resentimiento, culpa o dolor. Por eso la Biblia dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos, y volvámonos a Jehová. Es decir, haz una pausa y examina tu corazón. ¿A quién has lastimado con tu ira? ¿Quién te ha herido con su enojo? ¿Todavía hay algo dentro de ti que necesita ser sanado? No podemos arreglar lo que no estamos dispuestos a reconocer. Si la ira ha causado daño en tu vida, es momento de enfrentarlo y entregarlo a Dios. 2. Si has herido a alguien, pide perdón. Este es un paso que muchos evitan porque requiere humildad. Pero la Biblia es clara. Si sabes que hiciste daño con tu ira, tienes que pedir perdón. Jesús lo dice en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Dios valora más un corazón arrepentido que cualquier otra cosa. No puedes avanzar espiritualmente si tienes cuentas pendientes con alguien. Así que si sabes que lastimaste a alguien con tu ira, ve y pide perdón. Tal vez esa persona no te perdone de inmediato, pero eso ya no depende de ti. Lo importante es que hagas lo correcto delante de Dios. Tercero, si alguien te ha herido con su ira, aprende a soltar. Aquí viene uno de los pasos más difíciles: soltar el resentimiento. Es difícil olvidar palabras hirientes. Es difícil superar momentos en los que nos gritaron, humillaron o trataron con ira. Pero si no aprendemos a soltar, esa herida se convierte en amargura. Jesús nos da la clave en Marcos capítulo 11, versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Perdonar no significa que lo que pasó estuvo bien. Perdonar significa que decides no seguir cargando con ese dolor. Cuando guardas rencor, la persona que te lastimó sigue teniendo poder sobre ti. Pero cuando perdonas, te liberas de esa prisión emocional. Así que hoy pregúntate, ¿a quién necesitas perdonar para encontrar paz? Cuarta, aprende de los errores y crece. Cada error es una oportunidad de aprendizaje. Si la ira ha causado daño en tu vida, úsalo como una lección para crecer. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que incluso los errores del pasado pueden usarse para tu crecimiento. Si la ira te llevó a perder una amistad, aprende a ser más paciente. Si la ira te llevó a decir palabras hirientes, aprende a medir lo que dices. Si alguien te lastimó con su enojo, usa esa experiencia para desarrollar un carácter más fuerte. Nada de lo que has vivido ha sido en vano. Dios puede usar incluso los momentos más dolorosos para transformarte en alguien mejor. 5. Busca la paz en Dios. Al final del día, la única manera de sanar por completo es encontrando paz en Dios. La Biblia nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Solo Dios puede darte la paz que ninguna persona ni circunstancia te puede dar. Si tu ira te ha llevado a herir a otros, pídele a Dios que transforme tu carácter. Si has sido víctima de la ira de alguien más, pídele a Dios que sane tu corazón. Si aún sientes rencor o culpa, entrégaselo a Dios y deja que su paz te llene. Cuando aprendes a depender de Dios en lugar de tus emociones, descubres que su paz es más fuerte que cualquier ira o dolor. Conclusión de esta parte. Si la ira ha causado daño en tu vida, Dios te da un camino claro para sanar. Reconoce el daño que la ira ha causado. Si has herido a alguien, pide perdón. Si alguien te ha herido, aprende a soltar el rencor. Usa los errores del pasado para crecer. Busca la paz en Dios. Nadie está exento de cometer errores, pero lo importante es aprender y avanzar. Ahora nos queda un último punto para cerrar este tema. ¿Cómo podemos vivir una vida libre de la ira? Parte 7. ¿Cómo vivir una vida libre de la ira y llenarnos de la paz de Dios? Hemos recorrido un largo camino en este tema. Hablamos de qué dice la Biblia sobre la ira, cómo controlarla, cómo manejar personas enojadas, cómo sanar las heridas que la ira ha dejado. Pero ahora viene la parte más importante. ¿Cómo vivir una vida donde la ira ya no tenga poder sobre nosotros? Porque sí, aprender a manejar la ira es bueno, pero Dios quiere algo más grande para ti. Quiere que vivas en paz. No se trata solo de apagar incendios cada vez que la ira aparece, sino de llegar a un punto donde la ira ya no domine tu vida. Y aquí es donde la Biblia nos da principios poderosos para vivir con un corazón libre de enojo y lleno de paz. Vamos con los pasos. Primero, pide a Dios un corazón transformado. Este es el punto de partida. No podemos vencer la ira con nuestras propias fuerzas. Podemos intentarlo, pero tarde o temprano fallaremos. Por eso la Biblia dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, «Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Dios no solo quiere ayudarte a controlar tu enojo, quiere cambiar tu corazón. Cuando Dios transforma tu interior, lo que antes te enojaba deja de afectarte. Las palabras de otros ya no te hieren tan fácilmente, los problemas ya no te alteran, y aprendes a vivir en paz sin que la ira controle tus reacciones. Así que si de verdad quieres una vida libre de ira, pide a Dios que transforme tu corazón. 2. Llena tu mente de la palabra de Dios. Mucha gente no puede controlar su ira porque su mente está llena de pensamientos negativos. Si te la pasas rodeado de críticas, chismes y quejas, tu corazón se llenará de enojo. Si consumes contenido agresivo, peleas en redes sociales y discusiones constantes, tarde o temprano, la ira dominará tu carácter. Por eso la Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Si quieres una vida libre de ira, tienes que renovar tu mente. Llena tu corazón con la palabra de Dios. Consume contenido que te edifique y verás cómo tu carácter cambia sin que te des cuenta. Tercero, aprende a soltar el control y confiar en Dios. Aquí viene una gran verdad. Muchas veces la ira viene de querer controlar todo. Nos enojamos porque las cosas no salen como queremos, porque la gente no actúa como esperamos, porque no tenemos el control de ciertas situaciones.
Pero mira lo que dice la Biblia en Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando aprendes a confiar en Dios en lugar de intentar controlar todo, la paz llega a tu vida de manera natural. Dejas de estresarte por lo que no puedes cambiar. Dejas de enojarte por cosas fuera de tu control. Empiezas a descansar en el hecho de que Dios tiene el control. Si sientes que la ira es parte constante de tu vida, pregúntate, ¿estoy confiando en Dios o tratando de controlarlo todo por mí mismo? Cuarta, rodéate de un ambiente de paz. Este punto es clave. La paz es contagiosa, pero la ira también lo es. Si siempre estás rodeado de personas conflictivas, chismosas y agresivas, será difícil vivir en paz. Pero si empiezas a rodearte de personas con un espíritu calmado, que saben hablar con sabiduría y que reflejan el carácter de Dios, tu forma de reaccionar cambiará. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 13, versículo 20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si quieres vivir sin que la ira te controle, elige bien las personas con las que compartes tu tiempo. 5. Practica la gratitud diariamente. Aquí viene un secreto que pocos conocen. La gratitud es un arma poderosa contra la ira. Mucha de la ira que sentimos viene del descontento. Nos enojamos porque creemos que la vida no nos trata bien. Nos frustramos porque sentimos que otros tienen más que nosotros. Nos irritamos porque las cosas no salen como queremos. Pero la gratitud cambia todo. Mira lo que dice Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando empiezas a dar gracias en todo, tu corazón se llena de paz y la ira pierde poder sobre ti. Aprendes a ver lo bueno en cada situación. Empiezas a valorar lo que tienes en lugar de quejarte por lo que falta. Tu actitud cambia y con ella tu forma de reaccionar. Haz la prueba. Cada día, antes de dormir, di 3 cosas por las que estás agradecido. Verás cómo en poco tiempo tu carácter se vuelve más pacífico y menos irritable. Conclusión. Final. Una vida gobernada por la paz de Dios. La ira es una emoción humana, pero no tiene que gobernarnos. Dios nos ha dado herramientas para vivir en paz. Y si las aplicamos, podemos tener una vida libre de enojo y llena de la paz de Cristo. Recuerda estos 5 pasos. Pide a Dios un corazón transformado. Llena tu mente de la palabra de Dios. Aprende a soltar el control y confiar en Dios. Rodéate de un ambiente de paz. Practica la gratitud diariamente. Si pones en práctica estos principios, verás cómo tu vida cambia. La ira perderá poder sobre ti. Las peleas innecesarias se reducirán. Tu carácter será más parecido al de Cristo. Y lo mejor de todo, las personas a tu alrededor notarán la diferencia. Porque al final, lo que más necesita este mundo no son más personas enojadas, sino más personas llenas de la paz de Dios. Así que ahora la decisión es tuya. ¿Quieres seguir reaccionando con ira o quieres empezar a vivir con la paz que Dios te ofrece? Depende de ti. Dios ya te dio el camino. Tú decides si lo sigues.